porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Le habían recibido con tanto gozo, pero después hubo un profundo desprecio. Padre, ¿por qué me has abandonado? Se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él no se quedó en esa cruz, Él resucitó. La ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Le habían recibido con tanto gozo, pero después hubo un profundo desprecio. Padre, ¿por qué me has abandonado? Se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él no se quedó en esa cruz, Él resucitó. Bienvenidos a este tiempo. Gracias por acompañarnos. Es un honor que estén con nosotros en esta noche. Y vamos a poner este tiempo otra vez en manos de Dios. Señor, te agradecemos. Te agradecemos porque sabemos que tú estás en control de todas las cosas y que tú nos bendices, Señor. Y que tú has sustentado nuestra casa, que tú has sustentado nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estamos levantando nuestro corazón a ti. Te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias porque has pagado por nuestros pecados, Señor. Gracias porque has derramado tu sangre en esa cruz. Una sangre que ha servido para comprar nuestras vidas a precio de sangre. Gracias, Señor, porque eres la propiciación de nuestros pecados y porque tú lo hiciste por amor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Preciosa sangre se derramó, preciosa
cada uno de nosotros no nos queda más que amarte de la misma manera, Señor. Cuando te has revelado a nuestras vidas, cuando te has revelado con todo lo que tú vales y aún así lo entregaste por amor a nosotros, lo único que podemos decir, Señor, es que el deseo grande de nuestro corazón, el deseo de nuestra alma, es conocerte, es estar contigo, es estar abrazado a ti, Señor. Tocar nuestra cabeza en tu pecho, escuchar los latidos de tu corazón, Señor. Gracias. Y este es el latir de nuestra alma, decirte cuánto deseamos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo
eso te bendecimos solo en ti, Señor. Tú eres suficiente, Señor, en mi vida. Tú eres suficiente, Señor, en mi familia. Allí donde tú estás, dile al Señor que realmente Él es suficiente. Te deseamos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el único que tienes el control. Tú eres el único, Señor, que nos das fuerzas para seguir adelante, que nos levantas cuando caemos. Renuevas nuestras fuerzas en cada momento. Tus misericordias, Señor, son nuevas hacia cada uno de nosotros. Te deseamos, Señor, en mi día a día. Te deseamos, Señor, en nuestras casas. En estos tiempos donde todas las cosas quizás no están siendo las mejores, podemos creer en que tú, Señor, eres el que vas a hacer que nuestras vidas, Señor, puedan ser mejores. Tú eres el Señor el que traes alegría, paz, gozo en medio de las circunstancias en que estamos viviendo. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. También quisiera recordarte que en este momento vamos a pasar en tu pantalla toda la información que tú requieres para seguir aportando tus diezmos, ofrendas y donativos. Recuerda que la palabra nos enseña que Dios ama al dador alegre. Hola, buenas noches a todos los que nos están escuchando y están siguiendo esta transmisión. Gracias por acompañarnos al programa de día de hoy. Y antes de comenzar, ¿por qué no me acompaña a orar? Señor, te doy gracias porque tu palabra nos habla de Cristo en todas partes. Te doy gracias por el sacrificio, porque hemos estado hablando acerca del sacrificio que hiciste en la tierra. Señor, te doy gracias por tu evangelio, por haberlo transmitido a nuestras vidas, y nosotros ahora queremos hablar acerca de tu resurrección. Así que, Espíritu Santo, te pedimos que hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, no se trata que nosotros celebremos el sábado la resurrección y que otros lo celebren el domingo. El día de hoy sentí en el corazón hablar de la resurrección, ¿sí? Si lo festejas el día de mañana, quiero que esta palabra esté en tu corazón. Amén a eso. Ahora, antes de comenzar con la enseñanza, es muy importante que nos hagamos esta pregunta, ¿sí? ¿Será que Jesús es el único que participa en la resurrección? ¿Qué podemos decir acerca del Padre o del Espíritu Santo? ¿Sí? Así que vamos a la palabra, al Evangelio de Juan. Dice el capítulo 10, versículo 17. Está Jesús hablando. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida, y vea lo que dice ahí, para volver a recibirla. Versículo 18. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla. Y luego ahí dice, y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, la palabra nos enseña que Jesús es el que está entregando su vida. Hay una armonía en Dios, en toda la persona de Dios, ¿sí? De estar de acuerdo, no hay un debate entre ellos, de quién va a ir a la tierra, quién iba a entregar la vida. Es algo que se dio en armonía y la palabra nos muestra que Él tiene la autoridad, ¿sí? Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Si nosotros nos preguntamos, ¿pero qué función tuvo el Espíritu Santo? Entonces tendríamos que ir a la palabra y vamos al libro de Romanos. Esta carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice... Y si el espíritu de aquel, miren, está hablando del Espíritu Santo, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos
vive en ustedes, Él dice, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Él dará vida. Entonces, la palabra nos enseña que el Espíritu Santo estuvo ahí levantando a Jesús de entre los muertos. Nosotros observamos en la palabra estas características y podemos seguir buscando. Vamos a ver Primera de Pedro, acompáñenme ahí, capítulo 3, versículo 18. Dice así: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, y dice, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, y luego vuelve a mencionarlo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. No debemos de dudar que Dios estuvo participando en la resurrección, que el Espíritu Santo estuvo presente. Vamos ahora a Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol, y entre paréntesis dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Vean lo que dice, el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí no se trata de hablar de Dios de una manera aislada. En esta Trinidad, ¿sí?, Dios se manifiesta para darnos un beneficio. Por eso Cristo se sube a esa cruz para traernos la libertad, para poder estar con Él, ¿sí? Y a veces nosotros ignoramos algunos detalles, pero déjeme decirle, Dios Padre estuvo ahí, resucitándolo entre los muertos. Dice Romanos 6:4, vamos para allá. Me encanta esta versión, la NTV. Dice así: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y está haciendo la analogía del bautismo. Ustedes sabrán que el bautismo hay una inmersión, que es lo que significa en griego, y al sumergir, ¿verdad?, y al salir se está haciendo la representación tanto de la sepultura como la resurrección. Pero aquí dice algo muy importante: y tal como Cristo fue levantado de los muertos, y aquí me encanta, por el poder glorioso del Padre. No podemos secar al Padre, tampoco lo podemos hacer hablando del Espíritu Santo. Dios participó en la resurrección. Dice ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Yo quisiera el día de hoy hablarte de las consecuencias de la resurrección. Miren, cuando Jesús se levanta entre los muertos por medio del Espíritu Santo, por medio del Padre, nosotros tenemos que entender que es un acto que también nos afecta a todos los que creemos en Él. Y lo que dice aquí la palabra es que es para que andemos en novedad de vida, es para que tengamos una vida nueva. Así que el primer punto que quiero tratar acerca de las consecuencias de la resurrección es esto: tenemos una vida, una nueva manera de vivir, ¿sí? Dice así Romanos capítulo 6 versículo 4: ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ya podemos hacerlo. Antes teníamos la ley de Moisés, los mandamientos, y nos hacían un cercado. Ese cercado es: si te sales de aquí, va a haber consecuencias. Entonces la ley nos trataba de meter en un lugar. Pero si tú tratas de cumplir la ley, tienes que ejercerla toda, ¿verdad? Y la verdad es que está hecha para que entendamos y veamos que no podemos seguirla. Pregúntese si usted ha quebrado alguno de los mandamientos. Y podría decir que ha quebrado uno muy pequeño. Eso no importa. Si usted quiebra alguno de ellos, entonces la ley le muestra, ¿verdad?, que está incapacitado, que va a haber consecuencias. Y entonces viene Cristo y anula, ¿verdad?, el acta de decretos que estaba en nuestra contra, y ahora nosotros vivimos en gracia por medio de nuestro Señor. Pero la resurrección tiene mucho que ver aquí,
Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Dice así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Mire, si usted está escuchando esta transmisión, no se vaya a espantar, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando nos acercamos a Cristo y el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad?, en su palabra, y llegamos a este punto de entender que Dios le levantó de entre los muertos, empieza a tener un efecto en nuestra vida. No es posible decir que tenemos fe en Dios, que creemos en Él, y nuestra vida no está en un proceso de transformación, que la palabra establece. Entonces, si nosotros seguimos leyendo el versículo 17, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Dice: la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En el momento que tú invitas a tu corazón a Cristo, Él no te deja solo. Por medio del Espíritu Santo empieza a transformar tu vida. Es imposible, ¿verdad? Una vez que uno le conoce y no pueda ver el amor de Dios, es probable que cuando usted conoce a Cristo o tiene la intención de seguir conociendo de Él, vienen pruebas en nuestra vida que tratan nuestra fe, que tratan nuestro corazón y tratan nuestra mente. Todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y nuestros pensamientos son tratados, porque el creer en Cristo trae este tipo de persecución, ¿verdad? Parece que ahora que le conocemos vienen pruebas, pero usted no debe de temer, porque Él venció a la muerte, porque nosotros podemos estar confiados en Él. Amén a eso, ¿sí? Dice el versículo 17, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces esta resurrección, lo que está hablando a nosotros es que hay una nueva manera de vivir, pero también ahora hay un nuevo dueño, hay un nuevo Señor. Tal vez en nuestra cultura hablar de Señor es hablar de tener respeto por una persona adulta, ¿verdad? Pero en la palabra, hablar del Señor está hablando del dueño, aquel que compra. Y es más allá de un respeto, es entender que Cristo nos compró con su sangre. Aquí dice la palabra, una consecuencia de la resurrección es que tenemos un nuevo Señor, y nuestro Señor es Cristo. Dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Y vean lo que dice aquí: a fin de pertenecer, fue levantado de entre los muertos. Miren, la resurrección nos hace tomar una decisión. ¿Abrazamos la obra de Cristo o nos apartamos de la obra de Cristo? Si nosotros abrazamos la obra de Cristo, tenemos que entender que Él nos ha comprado, pertenecemos a Él. Dice la palabra: de este modo daremos fruto para Dios. Las personas en algún momento, cuando escuchan de Dios, pueden espantarse. Pareciera que una persona que busca a Dios ha de pensar que tiene que abandonar a su familia, tiene que abandonar su trabajo. Miren, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Es muy importante porque Dios da las instrucciones, pero cuando Él las da, Él nos equipa. Diría por ahí, el que llama, paga. Y si Dios llama, entonces Dios es el que trae el sustento. Así como cuando mandó a los discípulos y de alguna manera les pregunta, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron, no nos faltó nada, ¿verdad? Entonces tienes que tener la seguridad de que este tiempo donde estás conociendo a Dios va a ser muy importante que disfrutes la palabra que Él te habla, disfrutes la voluntad que está sobre tu vida.
y no anhelemos lo de otras personas, sino que pongamos los ojos en Jesús y pongamos nuestra vida, nuestro tiempo y le digamos: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Yo quiero estar contigo. Entonces, la palabra nos dice: de este modo daremos fruto. Y es un fruto en abundancia. Dice Romanos capítulo 14, versículo 9. Para esto murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Y ahí dice: y volvió a vivir. Nos está hablando de nuevo de la resurrección. Para ser Señor. Si Él regresa de entre los muertos y usted lo cree, nosotros tenemos que decirle: tú eres Señor. Ese es el nombre sobre todo nombre, que tiene el título de Señor. Es nuestro Señor Jesús. Por eso la palabra nos dice que toda rodilla se doblará ante el Señor. Pero Él es el Señor. Entonces, luego dice: tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Esto no se trata de que como Cristo murió, entonces es Señor de los que murieron. Él resucitó y es Señor de aquellos que creen, ¿verdad?, en el sacrificio y se han acercado a Él. Entonces, consecuencias de la resurrección, una nueva manera de vivir, un nuevo Señor, pero hay otro aspecto: una nueva fe. Miren, antes de que Cristo hiciera esta obra de crucifixión y de resurrección, y realmente la confianza estaba puesta en Dios, pero ahora la palabra nos enseña que hay nuevas cosas. Dice así Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó. Y luego aquí dice dos cosas muy interesantes. De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Y con este punto quisiera decirte que hay una nueva fe. Entonces en 1 Corintios 15:12 dice lo siguiente: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Versículo 13. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Si en nuestra fe alcanza nada más para entender que Él se subió a la cruz, no es una fe completa. Nuestra fe tiene que abarcar el Evangelio. Él resucitó, ¿verdad? Él ascendió y Él viene por nosotros. Miren, esa es la fe completa. Y nosotros lo creemos porque así está escrito. Y Dios no falla y Dios no miente. Así que yo le quiero invitar a que si cree que vino Jesús, si usted cree que se subió a esa cruz, pero le cuesta trabajo creer que Dios le resucitó entre los muertos, déjeme decirle que entonces su fe está incompleta. Y nosotros tenemos que decirle: Señor, yo quisiera tener paz de que tú le resucitaste de entre los muertos. ¿Sí? Déjeme decirle que nosotros al creer esto no nos teletransportamos a ese momento y lo vimos. Nosotros lo hacemos por fe. Nuestra fe de resurrección, de que Dios le levantó entre los muertos. Dice el versículo 15: aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Miren, cuando nuestra fe está incompleta, no está el poder de la resurrección sobre nuestra vida. ¿Sí? El poder del Padre, del Espíritu Santo, el poder de Dios de que le levantó entre los muertos, ¿verdad? Porque es la medalla
de haber derrotado a Satanás, ¿verdad? Entonces, si usted está caminando con la fe de resurrección, esto nos hace andar en novedad de vida, andar en una nueva manera de vivir. Pero si su fe solo alcanza para entender que Él solo murió y se quedó en esa tumba, o ignora que resucitó, déjeme decirle lo que dice aquí la palabra: todavía están en sus pecados. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos leyendo esta carta, vemos que hay una exhortación muy fuerte. Y luego sigue hablando Pablo, ¿verdad? Él pareciera que tiene que dar este mensaje tan importante. Y si nos vamos al versículo 19, dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Los más desdichados. En otra versión dice: seríamos dignos de lástima. Miren, el creer en la resurrección es creer que Él viene también, que Él viene pronto. Entender que Él está preparando un lugar. Dice así la palabra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Porque hablar de una nueva fe es hablar de una nueva esperanza. No podemos separarlas, van unidas. Vean lo que dice 2 de Corintios 4, 14. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. ¿Ya ven que hay beneficios? ¿Ya ven que hay una consecuencia de que nuestra fe esté puesta en Él? Sí, porque nosotros no solo podemos pensar en esta vida. No podemos hablar de una fe de resurrección cuando nuestra fe se enfoca solo a percibir una cuestión económica, una cuestión de salud, una cuestión que me vaya bien emocionalmente. Miren, que nosotros busquemos a Dios cuando estamos ante una dificultad. Dios lo da porque Dios ama dar, ¿verdad? Porque Dios se compadece y Dios trata bien a sus hijos, pero esta no es una parte tan importante como lo es todo el mensaje de Cristo. Miren, esta vida, este tiempo es neblina, dice la palabra. El día de mañana tal vez no estamos, ¿sí? Y no precisamente por la pandemia o la enfermedad, tal vez por otra cosa. El día de mañana usted ya no esté aquí con nosotros. Y lo más importante va a ser quién nos va a recibir. Lo más importante es entender que yo he creído en Él. No importan las circunstancias, mi fe se aferra y yo creo que Dios le levantó entre los muertos. Y yo creo que hay un lugar junto con Él donde yo voy a estar. Entonces la palabra empieza a traernos una esperanza. Dice así 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Y entonces se vuelve un poco todavía más tensa la situación. Uno podría decir, bueno, no quiero quedar mal con nadie, no quiero quedar mal con mi familia, pues yo creo más o menos en esto. Sí, creo que Dios se subió a la cruz, pero eso de creer que resucitó, déjame decirte algo. No se trata nada más de estar con Él, porque cuando lo empiezas a conocer, anhelas estar en su presencia, ¿verdad? Pero hay un castigo que está sobre nosotros. Es verdad, Cristo no vino a condenar el mundo. Dice la palabra que el mundo ya estaba condenado porque sus obras eran malas. Y la palabra nos revela, ¿verdad? Nos muestra que nosotros preferíamos las cosas malas. Y también dice, no había quien buscara a Dios. Entonces, cuando nuestros ojos son abiertos, anhelamos a Cristo. Cuando nuestros ojos son abiertos, entendemos que ese castigo que estaba sobre nosotros, Cristo lo cubre, Cristo lo paga. Lo importante es, ¿estás con Cristo o no estás con Cristo? Dice Juan capítulo 14, versículo 1. Y con esto quiero ir terminando.
Juan 14:1 dice, no se turbe su corazón. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Versículo 3. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo. Dice la palabra, vendré otra vez. Miren, nosotros creemos que Cristo viene. No es para alarmarte, no es para que tú digas, he desperdiciado mi vida. Es para que ponga sus ojos en Jesús y que usted permita que el Espíritu Santo le revele a Cristo, le revele toda la obra que Él ha hecho y usted comienza a vivir la paz que Dios ofrece aún en medio de las circunstancias difíciles. Así que, ¿por qué no me acompaña a orar? Vamos a darle gracias a Dios. Si no le conoce o si usted tiene dudas, escríbanos, ¿verdad? Mándenos un mensaje por WhatsApp, mándenos un mensaje por Facebook, pero vamos a hacerle una invitación a Dios. Más que hacer una oración, crea en su corazón que Dios le levanta entre los muertos. Y si no, pídale al Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, y yo quiero creer. Entonces Dios no te va a soltar. Vamos a terminar este tiempo orando. Señor, te doy gracias por tu palabra. Hemos decidido creer en tu resurrección. Hemos querido entender que Dios estaba involucrado y siempre lo ha estado. Gracias por darnos una nueva esperanza. Y esa nueva esperanza está ligada a esa nueva fe, Señor. Una fe que entiende que tú eres el Señor. Tú eres el dueño y no nos compartimos con nadie más. Y esto trae a su vez frutos de una vida nueva. Te doy gracias porque ha sido tu misericordia y tu gracia la que nos ha alcanzado. Te doy gracias, Señor, de nuevo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y bueno, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. No te lo pierdas, estaremos terminando nuestra serie especial de Semana Santa. Que Dios te bendiga. Hasta luego.